Hola, soy Alexander Fishing, presidente de Bosch México. A toda la comunidad de industria quiero invitarlos al evento de México Supply Chain en Puebla. Va a pasar el 13 y 14 de agosto en este año y es una víncula muy buena para la relocalización del negocio en México. ¿Sabes qué? Me decía el comprador que de nuevo no te va a poder atender. Así. A que te identifiques con esta imagen. ¿Cuántas veces has estado en la misma situación? Nosotros te entendemos porque hemos estado igual que tú. Sabemos lo difícil y lo frustrante que es muchas veces lograr tener una cita efectiva con un comprador. Seguramente te ha pasado también que has durado meses consiguiendo una cita con un comprador, por fin lo logras y solamente para que te diga, gracias amigo, pero nosotros no compramos lo que tú vendes. En los sistemas de vinculación de negocios, en las expos de Capim, tú conoces los requerimientos de compra de las grandes empresas compradoras semanas antes del evento para que puedas solicitarle cita y llegues al evento ya con una agenda confirmada. Nosotros nos encargamos de la vinculación de negocios para que tú te encargues de lo mejor que saben hacer las empresas mexicanas, que es producir o prepararse para dar los mejores servicios a la industria. Buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les voy a pedir a nuestras panelistas si pueden por favor encender audio y video para iniciar con este panel tan interesante que bueno, pues todo el mundo estamos a las expectativas. Yo creo que la mayoría de ustedes hacen lo que hago yo, que lo primero que hago después de rezar el Padre Nuestro es ver el New York Times y el CNN para ver qué es lo que está pasando en el mundo, pero también soy un convencido que al final a México por la cercanía, por el proceso de industrialización de 45 años continuos que llevamos, pues siempre bajo estos escenarios nos va mejor. Reza un dicho muy conocido que a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, pues estuve aquí con mis amigas Bárbara y Ana en un foro con COMCE, en el Club de Industriales en la Ciudad de México. Estuvimos ahí en un panel muy padre que participamos Ana y yo. Y de ahí surgió la idea, les dijo, oye, pues necesito que platiquemos con nuestros amigos, proveedores y industriales. Les pido una disculpa por cuando programé el webinar. Esto lo programamos el viernes pasado, se nos ocurrió. Y se me olvidó ponerle el recordatorio del webinar. Pero muchas gracias por conectarse. Y les dije, vamos a platicar porque yo creo que curiosamente, uno de los grandes áreas de oportunidad, por no decir errores que tenemos en la industria en México es una de las fallas es la falla económica por la asimetría y la falta de información, ¿no? No tenemos información para la toma de decisiones. Y cuando cuando te vas a la parte de los hombres de negocio, sobre todo la gente que no estamos en el centro del país, cuando llega la información ya muy maltratada, ¿verdad? O sea, nos llega la información ya después de varios filtros, entonces está como la dinámica esa que nos ponían en la primaria, donde pero a un niño le contaban una historia y la iba pasando al otro, y el último niño iba y contaba una historia totalmente distinta a la original, ¿no? Entonces así nos pasa muchas veces con las noticias y las perspectivas económicas, por eso pues les pedí aquí a mis amigas que nos ayudaran a dar esta plática con ustedes. Los voy a presentar. Presento primero a quien va a ser nuestra primera panelista, que es Ana Azuara. Ana estudió la carrera de Economía en el TEC de Monterrey y estuvo su maestría en Ciencias de Económicas y Finanzas en la Universidad de Edward Karls en alguna parte de Alemania que no sé cómo pronunciar. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, esa ciudad, Ana? Tübingen. Bueno, ahí obviamente habla alemán. Es gerente de análisis económico y especialista del mercado de commodities de Banco Base y fue profesora del Departamento de Economía del TEC de Monterrey. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Gracias por invitarme. Gracias. Y voy a presentar a nuestra segunda panelista, que es mi buena amiga Bárbara Díaz. Barbie es egresada de la Universidad de Monterrey. Inició su carrera en el equipo legal de General Electric en Latinoamérica y posteriormente fue becada para estudiar el Master Doing Business en China. Obviamente habla chino, perdón, y residió en China durante 12 años.
especializándose en inversiones extranjeras. Pues si quieren conocer algo de China, pues ya saben a quién hablarle, ¿no? Su experiencia, pues ha trabajado con gobiernos de nuestro país, América Latina, África y Europa, facilitando proyectos de inversión. Muy curioso porque yo conocí a Barry el año pasado caminando en el evento más importante de tecnología en Foxconn en Taipei. Y pues era normal en cuanto nos topamos, saber que no éramos chinos, ¿verdad? Y que éramos mexicanos. Sí. Y pues bueno, muchas gracias, Barbie. A ti, René, muchas gracias. Perfecto. Vamos a Gracias. empezar con Ana para que nos dé unas perspectivas económicas y cómo estamos ahorita en México. Está habilitado el chat para quien guste ir haciendo preguntas y la dinámica va a ser como siempre. Al final yo se las voy a presentar a los panelistas y vamos a poder hacer este diálogo con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y Ana, muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, pues empezamos por la pregunta de los 100,000 millones de dólares. ¿Cómo va a estar la economía de México con Trump, ¿no? Con todo lo que estamos viendo que hay en temas comerciales y sobre todo porque Trump está tratando de pasar de un modelo económico de apertura comercial a un modelo pues que están todos cerrados, ¿no? ¿Y por qué lo está haciendo? Principalmente lo hace Trump porque evidentemente Estados Unidos tiene un déficit comercial amplísimo con el resto del mundo y es evidente su enojo sobre todo con China porque el déficit comercial con ese país pues es altísimo, es del 24,56% y después de eso tiene este déficit comercial también tan significativo con México que también es por eso que estamos siempre en el ojo del huracán, ¿no? En gran medida la economía estadounidense ha estado pues tan endeudada, no solo tiene un déficit comercial, sino también tiene déficit fiscales amplísimos y está buscando Trump una manera de reducirnos, ¿no? Reducir los déficits comerciales, perdón, me trabé. Y bueno, evidentemente, pues para él o su gran idea es que cerrar el comercio sería la mejor manera para reducir pues, estos déficits en general. Pero bueno, al final del día, como ya sabemos hasta ahorita, eso también pues va a llevar a problemas económicos, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Pero ¿por qué para México es súper relevante? Pues es evidente que México tiene una gran dependencia con Estados Unidos. Las exportaciones de México, del 100% de las exportaciones de México, el 83% se dirigen hacia Estados Unidos. Y de esas exportaciones, el 26,73% representan parte de nuestro PIB. Entonces, es por esto por lo que Estados Unidos ha amenazado a México, o sea, tiene mucho poder de negociación en contra de México al ponerle aranceles, porque nuestra economía se ve sumamente afectada pues por esto, ¿no? Y a diferencia de México o de Estados Unidos, México no tiene ese poder de negociación porque solamente lo que nosotros exportamos hacia Estados Unidos representa 1,17% del PIB estadounidense. Entonces, digo, todo el mundo que se pregunta de que, ¿por qué México no le pone aranceles, etcétera? Pues es precisamente por esto, porque no le estaríamos haciendo, o sea, como dirían mis profesores, lo que el viento a Juárez, ¿no? Le hace aranceles, que pusiera México aranceles hacia Estados Unidos. Y bueno, haciendo así como que un breve recap de lo que ha sucedido en general con los aranceles. Digo, sabemos que Trump desde su candidatura amenazó a México con los aranceles, los cuales entraron en vigor el 25% el 4 de marzo, y estos aranceles son por el tema de fentanilo, inmigración ilegal, etcétera. Y obviamente en esa época dijeron que ponían pues libre de aranceles todo lo que está dentro del TEMEC, ¿no? El 12 de marzo entraron en vigor los aranceles al acero y al aluminio y el 3 de abril, cuando fue este día de la liberación, que de hecho, bueno, fue el 2 de abril, pusieron aranceles del 25% a automóviles, camiones ligeros y autopartes, ¿no? Que en gran medida, pues es uno de los sectores, sino el sector más importante de México que tiene, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? El sector automotriz. Y bueno, para Canadá fueron más o menos los mismos tipos de aranceles, solamente que pusieron aranceles generales a la energía. Pues sabemos que Canadá y Estados Unidos también ahí tienen una relación
de energía de Estados Unidos depende mucho de de las importaciones de petróleo de Canadá. Pero bueno, ¿qué es lo que cumple o los aranceles? Evidentemente, el cumplimiento del TEMEC para México va a ser sumamente relevante ahora con todos estos temas comerciales que tiene Estados Unidos estos, vaya, los capítulos o los bienes que más cumplen con el TEMEC, evidentemente es la parte de maquinaria eléctrica, el sector automotriz, plásticos, manufacturas, etcétera. Por lo que puede decir que básicamente estamos saldados. Pero ¿por qué Trump quiere enfocarse en esto? Porque obviamente el TEMEC o el cumplimiento del TEMEC se ha ido desacelerando, ¿no? Cuando se dio todo este cambio, que estábamos en el TLCAN desde el 1995 y luego cuando Trump entró a la presidencia y volvieron a renegociar este tratado, pues hubo un cambio en las estructuras y poco a poco tanto México como Canadá dejaron de cumplir con el acuerdo. Y esto fue en gran medida porque pues había mucha burocracia atrás de todo este cambio del TEMEC y TLCAN, y antes existía este tema que se llama la nación más favorecida, ¿no? Con la nación más favorecida, los aranceles que se cobraban eran aranceles, en el caso de México y Canadá, eran aranceles tan pequeños de máximo 3%, pero es algo que estamos viendo que a Trump no le gusta y por eso es que el cumplimiento del TLCAN es altamente importante. De hecho, digo, ya en marzo, ¿no? O sea, al principio del año, el cumplimiento estaba alrededor del 45% y poco a poco se ha ido elevando. Ya en marzo, digo, son los últimos datos que tenemos, el cumplimiento es más cercano al 50% para el caso de México, pero se cree que si las empresas siguen, pues están como que acelerando todos estos procesos burocráticos y se cree que para ir por septiembre o octubre, más o menos entre el 85 y 90% de las empresas mexicanas van a cumplir con el TEMEC, y esto quiere decir que todas esas empresas van a estar fuera pues de los aranceles del 25% del acero y los aranceles del 25% para el caso de los del sector automotriz que no están dentro de esto. Para el caso del sector de acero, de hecho, el cumplimiento del TEMEC es mínimo, ¿no? México solamente cumple en la parte del hierro y el acero con el 1% y las manufacturas el 33% y la parte del aluminio y sus manufacturas en gran medida sí cumple el 67.23% con los acuerdos del TEMEC. Sin embargo, independientemente de esto, si tomamos un poco la historia de México con lo que sucedió en la administración pasada de Estados Unidos, de hecho los aranceles del acero y aluminio fueron buenos para México. Si bien redujeron las exportaciones de China hacia Estados Unidos, las exportaciones de México hacia Estados Unidos aumentaron un 7%, porque evidentemente pues este arancel se fue para todo el mundo y Estados Unidos necesita acero y aluminio. Entonces, al final del día, estos aranceles específicos fueron muy buenos para México, porque aumentamos nuestra participación de mercado en el mercado estadounidense. De hecho, digo, aquí podemos ver la tabla, quienes fueron los más afectados fue Canadá, que tuvo una contracción del 13%, China del 1%, y países como México, Brasil e incluso Alemania fueron los más beneficiados en este periodo. Ojo, en gran medida se da este beneficio porque en México hay un proceso, o sea, vaya, los bienes que están en este rango de acero y aluminio son bienes ya manufacturados, no son pues el commodity en bruto. Por eso es que es mucho más difícil que Estados Unidos pueda librarse, por así decirlo, de México, y es por eso que las exportaciones de México aumentaron en general. Para el caso del sector automotriz, como les menciono, de hecho, la mayoría de los rublos de vehículos automóviles de transporte turístico, vehículos para transportación de mercancías, autopartes, etcétera, en gran medida, en algunos casos,
cumplen incluso hasta el 99.56% de los acuerdos del TEMEC. Solamente el único que no los únicos dos más bien que no lo hacen, en gran medida es la parte de remolques y semirremolques y la carrocería para vehículos. Sin embargo, como les mencionaba, es altamente probable que en el transcurso de este año y hacia diciembre, muchos más de estos, industria, o de estas empresas que están dentro de esta industria, pues cumplan con el TEMEC, y eso va a ser bueno, como les decía, para las exportaciones de México en general, ¿no? Porque estamos también muy cerca de Estados Unidos. Para el caso de China, pues los aranceles habían sido sumamente más, o sea, mucho más intensos. De hecho, empezaron a ponerlos desde el 4 de febrero por todo el tema del fentanilo. Después aumentaron a generales y en algún punto los aranceles llegaron a ser hasta del 145%, ¿no? Que al inicio de este mes, más o menos por ahí del 14, 15 de mayo, o sea, mediados de este mes, llegaron Estados Unidos y China a un como acuerdo donde Trump decidió retrasar los aranceles, sobre todo los aranceles del 125%, ¿no? Todos los demás aranceles sí se mantienen a China, pero estos últimos aranceles que como les decía, llevaron a que en total fueran 145%, se retrasaron en el momento para seguir negociando, ¿no? Las condiciones. Y de hecho, eso fue, o sea, de que se vio, fue sumamente reflejado en las embarcaciones que van de China hacia Estados Unidos. De hecho, todo el periodo donde tuvieron aranceles de 140%, pues los embarques cayeron incluso hasta un 30%, y una vez que se retrasó ese impuesto, volvió a aumentar. Sin embargo, obviamente, pues no solamente, o sea, voy a traerte un producto de China hacia México o hacia Estados Unidos ya manufacturado, pues los costos de transportación son más altos, y es probable, sobre todo si esta pues disputa continúa, que los embarques pues sigan estando pues bastante débiles. Como les digo, independientemente de que volvieron a subir, pues están nada más en el 15%, cuando en algún punto los embarques eran del 50 o 60%, ¿no? Y bueno, ¿cómo se toma esto en cuenta? Principalmente es por los aranceles efectivos que existen. Digo, para darles como un ejemplo, en esencia, lo que un arancel efectivo es el arancel que se aplica de manera real a las importaciones después de considerar todos los posibles descuentos, o reducciones que hay ya en la aduana, ¿no? Entonces, con todos estos aranceles, pues podemos ver que el arancel efectivo que China tiene es de 43.32%, que ya no es los 145% que tenían, pero sigue siendo sumamente alto, lo que quiere decir que te sale casi el 50% más caro un bien, llevarlo de China hacia Estados Unidos, que en el caso de México, que estamos por ahí en la posición número 35 más o menos, que el arancel efectivo de México hacia Estados Unidos es del 13.67%, y en el caso de Canadá es del 10.24%, lo que hace que sea mucho más atractivo también enviar cosas de México y de Canadá, evidentemente, hacia Estados Unidos. Y si ya lo comparamos con los costos de transportación, pues evidentemente el arancel efectivo para China sería mucho más alto, sobre todo porque por cada $100 de bienes que se mandan hacia Estados Unidos, el costo logístico para México es cercano a $1, cuando el costo logístico para China es de casi $6, ¿no? Es sumamente más alto que de México, porque pues ya sabemos, ¿no? Estamos al lado de Estados Unidos, pero porque ha sido también todo este rollo en general y todo este problema que trae Trump con México, pues en gran medida es la relación comercial que México tiene con China, que se ha estado pues haciendo como que más cercana durante los últimos años. De hecho, las importaciones mexicanas desde China, como el porcentaje total de lo que se importa o que México importa, pues ha alcanzado hasta el 20.76%. Y entonces, como les digo, esto es lo que le molesta a Trump, ¿no? Que nos estamos como que saliendo del huacal y nos quiere regresar, ¿no? Al mismo. Y lo que más molesta para él es la parte donde se genera una triangulación. Lo que Estados Unidos no quiere es que entren bienes hechos en China
pasen por México, utilicen como el TEMEC, y luego entren hacia Estados Unidos como de manera directa, sin aranceles, ¿no? Entonces, por eso es que se está poniendo tan duro con México también. Y por el contrario, las exportaciones mexicanas como porcentaje del total de las exportaciones, pues solamente 1.61% pues exportamos hacia China, ¿no? Y bueno, también lo que hace que sea muy relevante, pues México versus Estados Unidos, pues son los salarios promedios, ¿no? En abril del 2025, en términos nominales, el salario promedio en México, fue de ser casi cercano a los 650 pesos, mientras que en Estados Unidos, pues la ganancia total o promedio de todos los empleados es cercano hacia los $1,350, lo que también hace atractivo, pues México, para las inversiones, o sea, más un nearshoring hacia México que un reshoring hacia Estados Unidos. Ojo, evidentemente, pues estos en términos nominales, y al final del día, la paridad de poder de compra entre México y Estados Unidos es diferente, ¿no? Los costos de vida en México son mucho más bajos que los costos de vida en Estados Unidos, y es precisamente por eso que los salarios también son un poco más bajos que en Estados Unidos. Finalmente, obviamente la economía de México depende fuertemente de la economía de Estados Unidos, la cual hemos visto que se ha estado desacelerando. De hecho, en el primer trimestre de este año, el PIB mostró un crecimiento, o más bien una contracción trimestral anualizada de 0.27%, aunque en tasa anual sigue creciendo, pero esto llama mucho la atención porque evidentemente, como les decía al principio, todos estos factores que ha hecho Estados Unidos, todo pues el ruido que está causando con la parte comercial, pues ha hecho que se pierda por ahí un poco pues sí, de confianza en Estados Unidos, y ha hecho que, pues de hecho, su economía pues se contraiga, y de hecho han aumentado los riesgos de recesión en Estados Unidos. Sin embargo, digo, en Banco Base esperamos que la economía de Estados Unidos para el cierre de este año crezca 1.23% en un escenario central. O sea, esto sí, todo el tema de Trump con el comercio se empieza como que a calmar, y no vemos pues un retorno de estos aranceles tan exagerados que tenía no solo en China, sino para el resto del mundo, porque sabemos que también retrasó los aranceles por arriba del 10% para muchos otros países. Por el lado de México, obviamente, pues que somos súper dependientes de Estados Unidos, el crecimiento económico también se ha desacelerado de manera significativa, pero sorprendentemente, y a diferencia de Estados Unidos, que mostró que vimos que Estados Unidos mostró una contracción trimestral en el primer trimestre, pues la economía de México parece ser que se salvó, ¿no? Logramos crecer un poquito en el trimestre del año, principalmente esto fue impulsado por las actividades primarias. Obviamente, si hay riesgos económicos en Estados Unidos de crecimiento, va a haber riesgos económicos en México, porque como les mencionaba al principio, el 27%, casi el 27% del PIB está representado por lo que México envía hacia Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, digo, las exportaciones de México siguen siendo sumamente fuertes. De hecho, durante el primer trimestre del año, en general, las exportaciones en general, las exportaciones crecieron 3.99%. Las exportaciones manufactureras se mantuvieron muy fuertes. Solo se vio una caída en el sector automotriz, que, ojo, típicamente durante el primer trimestre del año, de manera estacional, las exportaciones de automóviles de México caen, ¿no? Esto es siempre, ¿no? Sería un outlier si no lo hicieran. Pero esto nos habla de que pues sigue estando fuerte o estable las exportaciones mexicanas. O sea, la demanda por bienes mexicanos sigue siendo bastante estable, ¿no? Y también parte de la pregunta de los 64 millones de dólares es si Estados Unidos puede sustituir a México, y la respuesta en general
Es no. Harvard, la Universidad de Harvard de Estados Unidos crea un índice de complejidad económica para saber cómo es que los bienes de un país se crean, ¿no? Y podemos ver aquí en la gráfica que los bienes que tiene México son altamente complejos, tienen un nivel de complejidad de 1.28%, de 1.28 puntos, perdón, lo que quiere decir es que son de alta calidad y son muy difíciles de hacer. De hecho, en los sectores más importantes, que son de vehículos, equipo de maquinaria eléctrica, plásticos, etcétera, toda esta parte que ya es manufacturada, la complejidad de los bienes en México es tanta y tan buena que competimos directamente con bienes, los bienes alemanes, bienes de Japón, pues, Corea del Sur. Digo, les puse aquí nada más los más importantes son nuestros principales competidores, pero si desglosáramos toda la cadena de suministros, para que Estados Unidos quite a México, tendría que sustituirnos por al menos 10 países de Latinoamérica, algo que sería sumamente complicado, ¿no? Entonces, es tan complicado para Estados Unidos quedarse sin México. Y además de eso, la complejidad no solo viene por el tipo de bienes que se manufacturan y su alta calidad, sino por la cercanía geográfica que tiene México con Estados Unidos. De hecho, somos el segundo país con menores costos de transportación hacia Estados Unidos, o la parte logística es la menor después de Irlanda. Ojo, Irlanda tiene este tipo sus costos de transportación son más bajos que los de México, porque ellos se dedican a más como biotecnología y cosas de ese estilo, que no necesitan, o sea, transporte como, sabes, meter un cochezote a camiones y mandarlos, ¿no? O a buques, etcétera. Entonces es mucho más barato, por así decirlo, el tipo de bienes que tiene Irlanda y que mandas a Estados Unidos que los de México. Pero México es el segundo, como les decía, país que tiene pues un menor costo de transportación, y evidentemente las dos cosas, el hecho de que nuestros bienes sean de alta calidad y sean tan complejos, y nuestra cercanía con Estados Unidos, hace que sea muy poco probable que Estados Unidos pues deje a México en general. Y además de eso, pues también tenemos aquí un tema de tasas de interés, las tasas de interés en México y en Estados Unidos, que también es lo que ha ayudado al tipo de cambio, son más altas, ¿no? Esperaríamos que Banco de México a través del tiempo recorte, digo, ya empezaron con sus recortes a las tasas de interés, pero continúan los recortes hacia las tasas de interés hacia el 8%, mientras que se espera que Estados Unidos la tasa de interés hacia el cierre del año termine en 4%. ¿Y por qué esto ha ayudado al tipo de cambio en general? Que si bien, digo, está por ahí depreciadón, digo, ya no estamos en los niveles del superpeso que teníamos el año pasado de 16.62 pesos por dólar, pero esto ayuda al tipo de cambio porque hace más atractivo las inversiones, tener inversiones en México, porque te regresan un 8% de retorno, que tener inversiones en Estados Unidos, que cuando terminen de bajar las tasas de interés probablemente quede en 4%, ¿no? Como les decía, en general, pues el tipo de cambio de México se ha mantenido bastante estable después de alcanzar máximos por ahí de 21, no, 26 pesos por dólar al inicio del año, con todo este nerviosismo. El hecho de que Trump como que ya le haya bajado unas 2 rayitas a todos los temas, pues ha ayudado a que las perspectivas económicas de México, si bien, como les decía, tampoco son brillantes, no sean tan malas, ¿no? Porque al inicio, o sea, cuando empezó todo este tema de Trump y que los aranceles, pues se creía que iba a ser una locura y que nos iban a llevar casi casi a la quiebra, porque pues imagínate aranceles del 25%, o inclusive en un punto se hablaba de que iban a ser 25 más 25 más 25, como se vio con China, pues hubiera sido como terrible, ¿no? Para la economía mexicana, pero estamos viendo que pues Trump está dejando como que de lado todo esto, y que mientras estemos dentro del TEMEC o se estén siguiendo las reglas, pues México va a seguir siendo bastante atractivo, ¿no? Y bueno, si bien esperamos que la economía de México, como les digo, hay riesgos hacia adelante, pero sí, si las cosas en México salen bien, si todo este tema del Plan México sigue adelante, la inversión extranjera continúa y se vea
paso a que todas estas empresas cumplan con el TEMEC, pues podríamos estar viendo que hacia el cierre del año la economía de México puede crecer 0.5%. Y algunos de ustedes dirán, ¿por qué, o sea, ¿por qué tan bajo? Digo, sigue siendo un crecimiento y sobre todo también porque estamos hablando de que después de elecciones, típicamente las economías suelen desacelerarse un poco, ¿no? Pero si todo sale bien con el Plan México, etcétera, pues podríamos lograr ver un crecimiento del 0.5%, si no sería pues un estancamiento, ¿no? Sin crecer, pero tampoco sin caer una pues recesión. Y bueno, por mi parte es todo. Déjenme, los dejo con, no sé si vamos a hacer una pausa o qué onda. Y si quieres, nos seguimos y al último, porque a lo mejor va a haber algunos comentarios de Barbie que pueden complementar. Y Ok. luego nos vamos a la parte de las preguntas. Yo definitivamente me sacaste una sonrisa con la conclusión de que si Estados Unidos puede cambiar a México por otro, y la respuesta es no. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a empezar con Barbie. Barbie, nada más estás ahí en mute. Sí, a ver, Adelante. ahí ven ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, listo. Gracias. Perfecto, gracias Ana, gracias René y muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Si están ahorita con su lunch enfrente de la computadora, buen provecho. Bueno, yo voy a hablar un poquito más de lo que yo soy experta, lo que he trabajado en mis últimos 20 años y son también en tema de cómo China ha entrado hacia México. Me voy a enfocar más en el tema automotriz porque creo que es el campo que más abarca y el que más movimiento ha tenido en los últimos meses. A ver, un segundito. ¿Por qué pongo el mapa de esta manera? Es un tema también histórico. Para China, su mapa no es como el de nosotros. China en chino significa Zhongguo, significa que son el país del centro, entonces que todo gira alrededor de ellos. Ellos se posicionaron hace milenios y dijeron, nosotros somos el centro del mundo. Entonces tenemos aquí un triángulo escaleno interesante que se está haciendo o que está hecho entre Estados Unidos, México y China y cómo China en los últimos años, con su proyecto de la ruta de la seda, perdón, de la iniciativa de la franja y la ruta, que está inspirado con la ruta de la seda de hace varios milenios, dicen, bueno, ahora cómo vamos a llegar a América. Entonces, en este contexto, desde 2013, las políticas chinas impulsan al comerciante a invertir fuera de China. Entonces, obviamente América también está dentro de ese mapa, más alejado, pero a largo plazo. También es otro mapa de cómo ellos pueden llegar aquí y bueno, esto es principalmente un recordatorio de que por qué eso del nearshoring, friendshoring o la relocalización estratégica de las cadenas globales de valor pueden surgir hacia México y la verdad es que la bondad logística que tenemos es envidiable, además de que contamos con los 14 tratados internacionales de libre comercio que nos dan acceso a más de 52 economías. Y algo muy importante para los chinos, que es un orgullo, es que ellos dicen, el primer parque industrial chino en América está en México, está en Salinas Victoria. Entonces, ese proyecto de parque no se hizo de la noche a la mañana. Hubo una estrategia de más de 15 años de planeación por parte de los accionistas. Entonces, lo que me ha tocado ver es que cuando llegan otros grupos de parqueros chinos o asiáticos, dicen, yo también quiero hacer lo mismo. Le digo, pues sí, pero lleva todo un estudio para saber en dónde ponerlo y qué vas a lograr ahí. Y este parque, por ejemplo, está pensado a un crecimiento a largo plazo. Entonces, ya está, si mal no recuerdo, al 40% de las operaciones. Hay como 40 empresas de las 100 que se esperan que lleguen en los próximos años. Entonces, esa es una bandera para los chinos también, como decir, ya puse aquí una banderita y aquí estoy presente. Esta información que les comparto la inicié trabajando en 2021
porque veía que estaba el río revuelto. Era cuando estábamos todos encerrados, si se acuerdan, con el COVID, si salimos, no salimos, las vacunas, etcétera. Y es cuando los chinos empiezan a también acercarse a México después de la firma del TEMEC en marzo 2021. Entonces yo también me di a la tarea de entender cuál era el pedigrí de las empresas chinas. Y si nos vemos aquí en esta información, que perdón que está alguna en inglés, ahí vamos a hablar Spanglish, en unas de las armadoras más importantes de China y de otras nuevas, se van a dar cuenta que estamos hablando desde hace más de 100 años. Otras desde hace 70, otras desde hace 50, 60. Y cómo lo han ido logrando posicionarse también, tanto en China como en otros mercados, es haciendo joint ventures con diferentes países. Entonces, por ejemplo, en SAIC Motors, desde 1985 han hecho un JV con el Volkswagen, con los coches Santana. Cuando yo llegué en China, en 2007, los taxis todos eran Santana, todos los taxis en China, de norte a sur. Entonces, ese tipo de promociones, sobre todo con Alemania, que ahorita voy a hablar tantito de Alemania, con su relación de China, ha hecho que también los chinos, alrededor de todas estas décadas, evolucione. Entonces, tenemos aquí diferentes variantes. Estos son los Big Four: SAIC Motors, Dongfeng Motor Corporation, FAW y Shannan. Otras empresas de manufactura automotriz siguieron la misma línea. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a abrirme a otros mercados? ¿Cómo voy a traer desarrollo de innovación tecnológica hacia China para que mis ingenieros en China tengan la capacidad de crear? Entonces, muchas de estas empresas iniciaron también sus R&Ds en China y es donde mucha tecnología se desarrolla y por eso también hay mucha importación de talento en las últimas 20 años de China, de talento europeo, coreano, japonés, americano, para que estén cerca de estos R&Ds. Aquí también pongo las nuevas o digamos más recientes y que también están jugando un papel histórico porque también le están apostando a los coches eléctricos. Claro ejemplo, BYD, Chery, ya que ya los vemos también transitando en las calles de México y que obviamente siguieron la misma línea y están innovando con el tema tecnológico y de baterías eléctricas. Este es un roadmap de lo que yo viví desde 2007, de cómo China intentó hacer sus primeros pininos en México. Y primero fue la FAO llegando a Morelia, a Michoacán, y no fue buena estrategia, no se armó bien, y ahí vemos un gap que pues les afectó mucho la publicidad mala, es coche chino, está mal hecho, no estaban preparados. Total, en 2014 pasan unos años, acordémonos también que de 2009 a 2014 pasan sucesos políticos interesantes como la pandemia H1N1, donde también las tensiones diplomáticas entre México y China estaban tensas. Entonces, obviamente, no había mucho campo de acción. 2014, FAO retoma el tema para hacer un proyecto con Grupo Inbursa y con Giant Motors. Y a la par, pongo como una estrellita el estado de Puebla, porque las armadoras alemanas deciden instalarse en Puebla. BMW, Audi, Volkswagen, y dicen, nos vamos a instalar aquí, pero me voy a traer a toda mi proveeduría china que yo ya tengo 20, 30 años desarrollando. Entonces, en esa época me tocó asesorar a empresas chinas que decían, yo no me quiero ir a México porque tenían miedo de venir a México por el tema de seguridad que vivíamos. Y decían, pero mi cliente principal me está obligando a irme. Dice que si no me voy, pues me deja de comprar, entonces tengo que ir. Ahí es cuando vemos las primeras inversiones chinas 2014 en Puebla, en San Luis Potosí, y de ahí se empieza como a pasar la voz de, oye, pues me está funcionando esto de la inversión en México. 2016 es cuando también Bike llega a México con un grupo y crean algunas agencias en Querétaro, suavecito. 2016 también Chery hace una
una inversión interesante, no me es muy, muy suave, no se escucha mucho. 2017, Jack también entra. 2018-19, otra vez empezamos con el tema con Estados Unidos. eh, y empiezan a cambiar las cosas, empiezan las tensiones, a reevaluar cómo se hacen las cosas, eh, cómo iban a ser las inversiones. 2020, BYD firma con el grupo FEMSA y pues empiezan con unas unidades para poderlas empezar a rodar en las calles de México, que empezamos a ver más coches eléctricos. 2021, SAIC Motors también empieza a vender sus SUVs y saca la marca MG. Obviamente la saca como marca inglesa, usando el pedigrí que trae, pero ya todo fabricado y diseñado y con R&Ds en China. Entonces, las tendencias de la entrada al mercado mexicano en ese entonces fue súper agresivo. Fue como venimos ya como empresas chinas. Hubo mucha confusión en esa época. Mucha gente me preguntaba a mí, oye, ¿MG es China o es de UK? Y yo, pues es de las dos. O sea, tienen una trayectoria, pero pues es combinada. Entonces, en este momento, las empresas Tier 1, Tier 2, Tier 3 están forzadas a tener una presencia más sólida en México para lograr estar cerca de los clientes. Y lo que vemos es que van a seguir llegando las empresas chinas. Aquí, pues, por ejemplo, pongo el cumplimiento de las reglas del 2022, que esto, pues, tanto abogados como contadores han tenido que explicar a todos los empresarios chinos, a los CFOs y al equipo de contables para que empiecen a tener su proveeduría local. Y aquí es donde entra también el poder conectar la proveeduría local mexicana con estos inversionistas para que cuando lleguen a México tengan la facilidad de tener esa comunicación y ese puente para entablar relaciones comerciales. El cumplimiento al 2027, que es un poco más a largo plazo, si esto lo vemos desde el 2021, el asiático en general y el chino piensan siempre a largo plazo. Entonces dicen, bueno, si yo tengo que estar en México y tengo que cumplir con ciertas disposiciones también al 2027, pues me voy a adelantar y voy a hacer todo lo que esté posible para también estar en cumplimiento. Pero estamos viendo el día de hoy, como bien dijo Ana, pues que a nuestro vecino del norte no le ha encantado la dinámica y que quiere hacer un cambio en las reglas del juego. Entonces, sí, a partir de octubre 2024, clientes o clientes potenciales que estuve visitando en China me decían, ¿sabes qué? Qué buena onda que viniste a visitarme mi planta y todo, pero estamos en stand-by hasta que no tengamos claro cuáles son las reglas del juego, porque a lo mejor es la primera vez que voy a salir de China y no lo quiero hacer mal. Necesito estar enterado de cómo va a ser la posición porque no quiero sorpresas. Habrá otros que ya tienen una bandera en Europa del Este, en el sureste asiático, y que para ellos dicen, bueno, yo ya tuve la experiencia de salir de China y ya tengo operaciones funcionando, pero no todos. Entonces ahí es donde nosotros también somos el puente para conectar a estos inversionistas con personas que entiendan y que puedan recibir estas inversiones y guiarlos de la mejor manera posible. Entre el 22 y 27 se estima que más empresas vayan a venir a invertir, y vamos a ver también inversiones terciarizadas. Por lo mismo del pedigrí de estas empresas chinas que tienen una relación de más de 40 años con Alemania, Japón, Corea del Sur, que justamente Japón y Corea del Sur y China firmaron hace un mes más o menos un acuerdo entre ellos tres, y también las inversiones que se han hecho en el sureste asiático, Tailandia, Vietnam, Singapur, vamos a ver terciarizadas las inversiones. O sea, no van a dejar de llegar, pero van a llegar de otra manera. Entonces, por ejemplo, también aquí Chery entró también 2022, 2023 fue el gran anuncio de Tesla, y luego, bueno, todos sabemos las historias que ha habido ahí en medio. Y BYD, siendo el líder de coches eléctricos en China, pues también dijo, pues yo también quiero ver qué está pasando en México. La CEO estuvo el año pasado aquí, sin embargo, no han tomado una decisión y se han hecho muchos anuncios por parte de distintos gobiernos, pero lo que tiene el chino es que si el chino no decide o no dice nada, es mejor guardar silencio. Es mejor esperar a que ellos actúen en ese tema, porque el hacer el anuncio también
provocaría que a lo mejor hagan un stand-by y digan, no lo voy a hacer. Es un tema también cultural y de respetar sus tiempos. Entonces, 2024 no está claro si Tesla arranca o no arranca. 2025 seguimos en las mismas. Y pues, BYD también nos dice, pues ya fui a visitarte, pero no lo tengo claro todavía y más con lo que estamos viviendo. Un poquito de cómo está la distribución de las empresas chinas en México. Aquí está el mapa. Obviamente, entre la Ciudad de México y Monterrey llevan el liderazgo. Em, Otras zonas que se están viendo interesadas también en la zona norte, pues Torreón. Tijuana también tiene algunas. Tijuana tiene una historia muy interesante también con Asia, con Japón y con China. La distribución de las empresas están también entre ellas, 190 están en manufactura, 78 en servicios, 32 en tecnología y 85 en comercio. Estos son las divisiones en lo que están en temas de manufactura y obviamente pues, por eso me enfoco más en las autopartes, porque es lo que, pues el 72% de todo. Todo lo demás pues está ahí más en otras áreas que tienen gran potencial, obviamente, pero que eventualmente van a pasar en las siguientes décadas. También lo que hablaba ahorita Ana acerca de los salarios, hicimos un ejercicio con una empresa de servicios de recursos humanos, entonces comparábamos y por ejemplo, entre Monterrey y Saltillo, que es la zona noreste, ahí, por ejemplo, René tendrá otros datos en Juárez, Chihuahua, pues la expectativa de un salario de 320 a 360 pesos el día, sin contar con beneficios. Entonces, obviamente, seguimos siendo un destino de inversión interesante para el inversionista asiático, europeo e inclusive americano, simplemente por este hecho. ¿Qué estamos esperando? Como es parte de las expectativas, sí hubo una pausa. En abril se están otra vez reanudando los proyectos. Los clientes están diciendo, no iba a ir muy grande, pero ahora voy pausado, voy con un poquito más de prudencia para surfear esta situación y a invitar al diálogo y llegar a acuerdos que no me perjudiquen. O sea, si me voy a meter a un problema en el que le voy a meter dinero a un caballo muerto, donde voy a estar pagando costos legales, impuestos, etcétera, pues la verdad mejor no me meto, mejor me espero, pero sí puedo empezar una inversión tranquila, con una expectativa más baja, pero a un mediano y largo plazo. Entonces, esta reubicación planeada de las cadenas de valor globales, pues obviamente va a seguir. Simplemente fue como una reubicación de las fuerzas, pero siguen. Igualmente, BYD, M&G y Chery, que han hecho estos viajes de exploración para la manufactura, aún no toman decisiones firmes. También están evaluando otros países latinoamericanos. Entonces, ahí es donde nosotros también competimos y tenemos que entrar a una situación de competencia. Y luego está también la transferencia regional en México. Vemos que también las empresas se están yendo hacia la zona del Bajío, Querétaro, San Luis, León, Puebla y Guadalajara también. Lo están viendo como una opción por el tema del costo tanto de mano de obra y el costo de la tierra. Aquí un poquito más de información acerca de lo que está pasando en China. Estos son los del primer cuarto de 2025 comparado con el primer cuarto del 2024. Y la verdad es que han tenido un crecimiento de exportación de vehículos eh, interesante. El 2024, esta es información de China Association of Automobile Manufacturers. Chery lleva la cabeza con la exportación de coches, le sigue SAIC, Chang'an, Geely, Great Wall, BYD, Bike, Tesla, Jack y Dongfeng. Entonces, realmente las empresas que les puse al principio son las métricas que llevan y que están viendo y siguiendo. Interesante, porque mientras nosotros estamos viendo todavía coches de manufactura, de motores normales y que apenas estamos con los híbridos, en China sucede desde hace varios años
pueden verlo aquí desde 2014, la tendencia a comprar coches de lujo. Entonces, China importa ciertos modelos y también ya está tratando de fabricar ciertos modelos de coches deportivos o de alta gama. Estos nuevos modelos también, que para los que son amantes de los coches de lujo, pues tendrán una perspectiva y los vemos rodar en las calles de China en diferentes zonas. ¿Qué también está sucediendo en China ahorita, desde el año pasado? Por ejemplo, el tema de que más marcas o nuevas marcas han emergido con el tema de que coche eléctrico, porque hay incentivos. En China, por ejemplo, para comprar un coche, también se tiene que pagar la placa. Entonces, a veces la placa sale más cara que el coche. Y aparte la placa está limitada a ciertas cantidades y tiene que ser por subasta. Entonces, cuando compran un coche eléctrico, el gobierno decidió dar un incentivo donde no tienes que pagar la placa, entonces más personas optan por un coche eléctrico para no tener que pagar la placa. El año pasado, estas son las cifras de cómo ha caído las ventas. Por ejemplo, un Volkswagen, un GM también, Nissan, y aquí se ve el reflejo de los últimos 5 años y es brutal para estas empresas también en China. Estas son, por ejemplo, todas las marcas que se han creado como EV Cars en China y que están liderando el mercado. Para mí un contraste muy fuerte fue en 2023 regresar a China después de pandemia. Tenía 4 años de no ir y fue ya no ver coches de motor o de combustible en las calles, sino simplemente ya todo es eléctrico y solamente se escuchaba un en todo el pavimento de las baterías de los coches, que de hecho lo ponen adrede para que algo se escuche, porque no hay ruido. Entonces también el tema de la contaminación auditiva es impresionante. Eso a mí me dejó con los ojos abiertos hace 2 años y siempre lo menciono porque no lo he visto en otro lugar del mundo. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Bárbara. Vamos a darnos un tiempo. Bueno, aquí están los datos de contacto de Barbie. Si Ana, por favor, puedes prender cámara y audio para iniciar con las preguntas. Les recuerdo que las pueden hacer vía chat. Ya tenemos aquí algunas, pero vamos a empezar a responderlas. Les recuerdo que el nearshoring se da básicamente por dos conceptos o dos elementos que comentábamos en el foro de la semana pasada, que estaba convencido que México era el país favorito de Diosito, ¿verdad? Porque todo lo que había estado pasando en materia de la llegada histórica de inversiones por arriba de 33,000 millones de dólares anualmente, para tener en perspectiva de qué tanta inversión estamos hablando, porque yo creo que ya después de que hablas de 1,000 millones ya pierde uno perspectiva, ¿no? Pero 33,000 millones de dólares corresponde aproximadamente al 30% de lo que México exporta de autopartes anualmente. Esa es la cantidad de negocio que ha estado llegando. Quiere decir que durante 22, 23 y 24 llegó todo el valor de las exportaciones de México en un año. Es una oportunidad de negocio extraordinaria. Y los dos factores que provocaron estas inversiones fueron totalmente ajenas a cualquier. Haz de cuenta que nosotros estábamos tomándonos una piña colada. México estaba tomándose una piña colada en la playa. No hicimos ni madre, no estábamos haciendo nada. Lo primero fue el COVID, que obviamente provocó una disrupción de las cadenas de valor y las empresas que estaban con operaciones en Asia y en Europa, aparte que se encareció muchísimo la logística, pues vieron que no era apto tener la mayoría de sus proveedores overseas y empezaron a gestionar que sus proveedores estuvieran cercanos. Y lo segundo fue el mejor amigo de México. El mejor amigo de México se llama Donald Trump. Todas las decisiones económicas que tomó en la administración anterior favorecieron la manufactura en México. Y aún así, no fue tan estricto como lo está haciendo ahorita. Por eso pasó
que muchas empresas asiáticas, bueno, algunas empresas asiáticas se vinieran a México, pero otras terciarizaran la llegada a su mercado a través de algunas maquilas de servicio donde nada más básicamente llegaba algún autoparte y le ponían un sticker o hacían cualquier cosa para buscar la regla de origen e irse a Estados Unidos, que fue lo que comentaba ahorita tanto Ana como Barbie, que no le gustaba al presidente. Ahora las reglas van a ser mucho más estrictas, y lo que va a provocar es que se van a tener así que venir completamente a manufacturar piezas a nuestro país. Y eso es una segunda ola de nearshoring que seguramente se dará a lo mejor una vez terminada la revisión del Tratado de Libre Comercio. Con eso voy a entrar a mi primera pregunta, que es, el secretario Ebrard informó que la revisión del TEMEC comenzará en la segunda mitad del año, o sea, ya. En ese sentido, ¿qué sectores consideran ustedes que se verán más presionados en esta revisión? Yo creo, digo, si me permiten, yo creo Adelante. que va a ser el sector automotriz, evidentemente, que tiene él mucho, pues le está poniendo mucho interés al sector automotriz en general, farmacéuticos también, Semiconductores. así es, semiconductores, todo el tema también, yo creo que va a haber algo de tierras raras, con eso de que están de moda y que son súper difíciles de encontrar. Yo creo que también van a estar incluidas ahí. Va a ser lo más importante. Y en el sector energético también tienen ahí temas y posiblemente la parte esta de agricultura, que yo sé que aquí nadie es de agricultura, pero ya ven que hay todo este rollo con el maíz transgénico y todo lo que se pasó y así, yo creo que va a haber controversias también por ese punto. Buenísimo. Pues si quieren tierras raras, aquí en Ciudad Juárez hemos tenido las últimas 2 semanas unos terragales horribles. Parece que estamos. Ajá, a lo mejor les podemos vender algo. Otra pregunta, bueno, nos han estado preguntando que si vamos a compartir las presentaciones. Quiero pensar que sí va, porque ya me comprometí, entonces espero que sí. Sí, Sí. claro. Y también comentarles que está grabada la conferencia, la vamos a subir a YouTube y también se las vamos a mandar. La segunda pregunta es, esta semana el Departamento de Transporte de Estados Unidos hizo oficial el decreto de Trump para que los operadores de camiones de carga dominen el idioma inglés al circular por las carreteras de esta. ¿No saben la pendejada que es eso que acaban de hacer? Les voy a decir una Sí. cosa, yo tuve una empresa de logística y la cerré porque no encontraba choferes. Ujú. Correcto. Otro buen amigo que tiene una empresa muy grande en Baja California y me dice, si yo resolviera ese problema, crecería 400%. No puedo comprometerme más con mis clientes porque no hay quien haga ese trabajo, ni mexicanos ni americanos. Ujú. Es súper bueno. Aparte tienes que tener ciertas licencias especiales, entonces Correcto. es tener esa licencia en Estados Unidos para tener la licencia de chofer especializado. Depende también si los equipos que vas a manejar son peligrosos o no. O sea, son muchos requisitos. Ponerle ese otro candado Sí. Yo les puedo es asegurar y les hago una apuesta a quien quieran que no va a durar más de un mes Así es. Sí, correcto. es y como realmente. dices, René, ni en Estados Unidos quieren manejar, o sea, tienen un problema de conductores en Estados Unidos porque ya nadie quiere ser, pues manejar Trailer, camiones, ¿no? O sí, sea, nadie quiere ser trailero, sí. es la Claro. Entonces, realidad. Es más, tienen para que un se den una súper idea, problema. en un cálculo que hicimos el otro día, un trailero que trabaje unas horas considerables, las que les permite la ley, porque no les permite mucho, Ujú. puede llegar a ganar $6,000 al mes. Sí, O sea, $6,000 sin problema. Entonces, no va a durar mucho. La siguiente pregunta que dice Fabiola es, ¿cómo recomiendan abordar estas potenciales oportunidades? Miren, nos ha pasado algo muy curioso en Capín. En cuanto empezó a presionar Donald Trump, sabíamos todas las empresas multinacionales que si bien nos estaba maltratando a nosotros, que se supone que somos sus compas, estaba maltratando más a los países europeos y asiáticos. Entonces, los grandes corporativos con operaciones en México lo que hicieron fue empezar a prepararse para sustituir importaciones que actualmente han estado haciendo de estos países a través de localizar proveedores en México. Eso lo que ha provocado es que de enero a mayo hemos incrementado arriba del 300% la búsqueda de proveedores de grandes empresas
ya sea a través de los sistemas de CAPIM o a través de la participación de los compradores en el evento, en los eventos de las expos que hacemos. Miren, en las expos siempre tenemos más de 100 compradores y obviamente siempre uno o dos compradores pues no van, ¿verdad? Porque se les va el avión o por cualquier bronca. ¿Saben cuántos faltaron a Querétaro? Ninguno. Ninguno. Tuvimos más de 4,000 citas de negocio porque están enfocados a fortalecer las capacidades, a fortalecer su cadena de valor a través de la localización de proveedores en México. Entonces, yo te contestaría, los invitamos a que participen en la México Industry Supply Chain, 13 y 14 de agosto. Es un evento muy padre porque es multisectorial, automotriz, electrónica, electrodomésticos, metalmecánica, plásticos. Entonces, te permite fortalecer tus negocios con los mercados a los cuales ya les vendes, pero te permite también diversificar tu oferta hacia hacia otros sectores, ¿no? Entonces los invitamos a participar 13 y 14 de agosto. Por cumplimiento de tiempo, vamos a cerrar el webinar, ya nos pasamos 5 minutos. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que estoy muy contento porque el día de hoy creo que se combinaron dos cosas o dos de las grandes fortalezas que tiene nuestro país. Uno de ellos es las mujeres. Ustedes pudieron ver aquí a dos mujeres brillantísimas. Yo estaba encantado con sus ponencias. Y la otra, pues la juventud, ¿verdad? También jovencitas y son súper preparadas. Y pues la verdad, como mexicano, uno siente mucho orgullo. Ahora que yo conocí a Barbie en Taipei y verla cómo se desarrollaba ya en chino. Uno no sabe chino, no sé realmente si estaba hablando no chino. Quiero pensar que sí, porque sí le entendía a la gente, pero la verdad, Ana, Barbie, mis respetos, mi admiración y muchas felicidades por ese talento y sobre todo esa generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros. Les mando un fuerte abrazo, espero verlas pronto y nos vemos 13 y 14 de agosto en el Centro Expositor de Puebla. Muchas gracias y hasta luego. Les mandamos Gracias, René. Gracias. Gracias, Ana. Nos Gracias. vemos. Bye. Gracias a todos.